Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompaña en la apertura del programa Roberto Saba, presidente de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros, AAPAS. Roberto, gracias por estar con nosotros. Un gusto. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal? Comentanos qué acciones tuvo la asociación para acompañar a los productores en esta pandemia. Mirá, la pandemia nos hizo trabajar bastante, mucho más de lo que pensábamos. Si vamos al principio de la pandemia y recordarás un poco cómo fue los ataques de algunos medios de difusión masiva en donde decían que los vehículos no podían circular en época de pandemia. Sí, me acuerdo. Después, lamentablemente, lo terminó afirmando el doctor Massa, lo cual le dio mucha más jerarquía a la opinión desacertada a mi gusto, por supuesto, en APAS. Ahí ya arrancamos trabajando muy en defensa del productor, de salir a desmentir eso, hablando con las compañías, asegurándonos las compañías que de hecho nos acompañaron en la primera difusión con los logos de cada una de ellas, apuntalando de que la cobertura era absoluta. Se hablaba también que en vida no había cobertura. Bueno, así que el primer acompañamiento fue a los 2 días de la pandemia, teniendo que aclarar cosas que molestaba mucho aclarar, porque vos aclarabas algo que era obvio y que todos estábamos seguros de que era así, pero hubo que desmentir a la opinión pública, hubo que desmentir también a los asegurados y había que desmentir y había que hacerlos entender y darles tranquilidad a los productores. Por el otro lado veíamos que esos medios de comunicación, de canales centrales de los noticieros, nosotros terminábamos respondiendo en medios quizá de otra categoría, por lo cual no tenía la misma repercusión. La misma difusión, claro. Pero bueno, así que fue muy complicado desde el primer día. Después vinieron lo que ya todos conocemos, la era de los descuentos y legisladores que opinaban que había que hacer descuentos, los medios de difusión también que decían que teníamos obligación de generar descuentos, lo cual ahí también salimos de nuevo como asociación de productores a defender la postura. Fue también complejo, no tuvimos, si bien siempre sentí el apoyo de las compañías, porque esto lo hablaba permanentemente tanto con cada una de las cámaras como con las compañías en particular, no salieron ellos a decirlo en forma directa y eso nos exponía a que terminábamos defendiendo a la compañía en lugar de hablar por el productor. Yo siempre digo lo mismo, como productores nosotros las comisiones las cobramos las compañías, así que está bien que defendamos a las compañías, es quien nos dan nuestro ingreso, pero acá era necesario que las compañías también opinen. En base a por qué era un poco exagerado esto de decir que todas las compañías y todos teníamos la necesidad de hacer estos descuentos. Así que también nos hicieron trabajar en ese momento. Obviamente muchos productores sentían la necesidad de salir a atender a sus clientes. Esto sabés que se da mucho más en el interior, por lo cual FAPASA tomó una posición muy activa con respecto, y cada una de las APAs del interior tratando de liberar zonas. Acá en nuestra APA, en la Asociación Argentina, lo que realmente atendemos es Capital y Gran Buenos Aires, y por supuesto que también tenemos algunos productores que están en zonas fuera del AMBA, y bueno, tuvimos que hacer presentaciones en cada una, como ya la estamos volviendo a hacer en Capital y Provincia de Buenos Aires, producto de esta nueva cuarentena, en donde no figuramos ni las compañías de seguros ni los intermediarios, ¿no? Así que nos dieron bastante trabajo. Roberto, ¿cómo se está adaptando el productor a los nuevos hábitos laborales generados por la pandemia? Yo creo que de una forma extraordinaria, ¿no? Y hemos escuchado a directivos de compañías en donde han agradecido abiertamente la participación del productor. Yo creo que el productor estuvo al lado de su cliente y fue un verdadero nexo entre el asegurado y la compañía. Hemos resuelto todo tipo de dificultades, hemos atendido, la mayoría de la compañía, salvo una o dos, aplicaron, les dieron todas las herramientas al productor para que el productor vaya manejando a la medida de cada asegurado
cómo retenerlos, cómo poder mantenerle las coberturas, haciendo baja de coberturas, haciendo adecuaciones de la cobertura que tenía para que siga estando asegurado. Yo creo que el productor respondió de una forma extraordinaria, no obviamente con todos estos mecanismos digitales. En el interior, como decíamos antes, se liberaron un poco más, pero en lo que respecta a nuestra área de acción, no hemos tenido esa posibilidad y sin embargo creo que todos los clientes estuvieron muy bien asesorados, muy bien atendidos y creo que esto marcó la diferencia de trabajar a través de un productor asesor de seguros contra cualquier otro de los canales de comercialización, ¿no? Esto, yo siempre digo que el cliente es libre de elegir el canal de comercialización que quiere y en este momento demostramos que son afirmamos necesarios. que somos la mejor opción. Creo que somos la mejor opción. Y Roberto, opción. ¿vos pensás que en la etapa post-pandemia va a cambiar la forma de trabajar del productor? Yo creo que ya empezó a cambiar, hablábamos eso, ¿no? Veíamos que venía un proceso de cambio, yo creí que iba a tardar este proceso de cambio y esta pandemia hizo que se acelere tremendamente estos cambios. De todas maneras estoy viendo que muchos están pensando los cambios en base a un momento de muy poco trabajo y creo que están acelerando decisiones que no van a ser así cuando la actividad se restablezca. Es muy difícil evaluar ahora si cierro mi oficina y voy a trabajar a distancia cuando estamos trabajando, todos lo sabemos, al 10% de lo que hacíamos en enero y en febrero, que eran meses de vacaciones, no estoy hablando ni siquiera en junio del mismo año. Del año anterior, pero creo que sí, van a haber cambios en lo que se refiere al uso de la tecnología, que creo que todos nos subimos, ahora es más fácil poder tener un cliente lejos y hacer una videoconferencia, algo que lo teníamos porque estos mecanismos ya existían, pero no los utilizábamos. Siempre creíamos que todo debía ser presencial. Nos abrazamos de los instrumentos tecnológicos de tal forma que ahora exigimos más tecnológicamente nosotros los productores a las compañías y las compañías nos están brindando ese servicio. Creo que todas las que no estaban del todo... ahora se tuvieron que poner a tono porque si no se quedaban afuera. Y creo que eso sí, en ese sentido, y como uso de la tecnología como una herramienta, el productor va a cambiar muchísimo. Pero tampoco creo que todos manejemos todo desde casa. Eso no estoy muy convencido. ¿Y cómo considerás que se va a desenvolver el mercado asegurador durante el año próximo, una vez que la pandemia haya finalizado o no? Pero bueno, pensando en el año próximo, seguramente las cosas pueden ir mejor. Mirá, yo creo que esta pandemia lo que hizo fue achicar mucho una torta que se repartía hacia todos los productores. Creo que la torta va a ser muchísimo más chica. Yo creo que de esta pandemia van a haber muchos que no van a restablecerse. También sé que muchos se van a tener que reconvertir, no van a poder dejar de tener actividad económica, se van a reconvertir a otra actividad y ahí es donde los productores vamos a tener que tener mucha iniciativa para reconvertirnos. Sí veo fundamentalmente los productores más jóvenes que tienen muchas ganas de capacitarse y de profesionalizarse, mucho más de que los productores de mi edad o de edades mayores, en donde estábamos acostumbrados, el 60-70% de nuestra cartera se divide entre autos y ART, y con eso estábamos tranquilos. Yo creo que eso no va a ser así, creo que las automotores se va a ir concentrando a través de los distintos jugadores tecnológicos del mercado, y con una torta que se va a achicar, porque evidentemente hoy nos anularon un montón de pólizas, algunas compañías hablaban de hasta el 10% menos pólizas, ART es otro riesgo que se nos redujo tremendamente, no hace mucho Mara Betiol, la UART, anunciaba que tenía 300.000 cápitas menos en periodo de pandemia, más sueldos que no acompañaron el crecimiento de la inflación, por lo cual todos estamos con los bolsillos un poco con menos solidez en los bolsillos, por lo cual creo que ahí necesitamos la inventiva del productor, reconvertirse y buscar otros riesgos, que sin ninguna duda están apareciendo, ¿no? Ya vemos monopatines, bicicletas, cosas que antes no se nos pasaban por la cabeza y hoy hay que atender. Countries que hoy llevan los barrios cerrados y los countries hoy tienen obligatorio
el Sí. seguro de integral de consorcio, o sea que hay que agudizar la cabeza y reconvertirse también como productor. Muy bien, Roberto, te agradecemos mucho que nos Por hayas favor, acompañado. un gusto, Horacio. Gracias. Muchas gracias a ustedes, por favor. Seguimos con más Todo Riesgo luego del corte.